061 y el tema que nos ocupa en esta oportunidad son las clases o tipos de integración. Por aquí empecemos con recordar que la integración la vamos a visualizar desde la perspectiva dentro de lo que es el derecho internacional, ¿verdad? Eso sería como número uno. Y también que la integración es el acto de unir, ¿verdad? La integración en materia internacional se debe enfocar con aquel objetivo, con aquel movimiento de fuerzas internacionales en búsqueda de la realización del bien común. Yo reiteradas oportunidades mencioné en la clase anterior lo que era el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual se establece que el fin supremo del Estado es la realización del bien común. Entonces, cuando otros estados se unen, cuando nos unimos entre diversos estados, logramos o estamos buscando ese bien común, ese bien entre las sociedades, esa búsqueda de estar mejor. Esos son los motores impulsores de la integración en materia internacional. Que los estados busquen formas de poder unirse para lograr objetivos comunes. ¿Y cuáles son los objetivos comunes? Pues, en teoría, ¿verdad? Llevar el bien común a todos los miembros de su Estado. En este caso, nosotros, para los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué objetivos nos trazamos en esta clase? El estudiante pueda identificar, comprender de esos tipos y clases de integración existentes, con el fin de conocer los procesos y modalidades que existen entre los estados en materia económica, social, cultural, regional. De esto ya hablamos un poquito en la clase anterior. Pero, ojo, ahora vamos a enfocarnos un poquito más, vamos a entrar de lleno un poquito más a estos aspectos. Esto que la integración, ya propiamente dicho, en materia internacional lleva sus objetivos, tiene sus finalidades. Y hay tipos o clases, ¿va? Una integración de carácter económico, social, cultural, regional, que lo habíamos platicado en clase anterior también. Esos tipos de integración. Empezamos. Económica. Aquí tenemos una definición. La reducción o eliminación total de las barreras y restricciones comerciales y la coordinación de políticas fiscales y monetarias entre dos o más naciones. Social es el proceso dinámico y multifactorial que supone que las personas están en diferentes grupos sociales, ya sea por problemas económicos, culturales, religiosos o nacionales, es decir, que se encuentran bajo un mismo objetivo o precepto, que las personas que están en diferentes grupos sociales se unen. Ok, empecemos a analizar estas dos, económico y social. Ok, compañeros, acá, cuando hablamos de integración económica, tratamos de la primera, o sea, el concepto está ahí, el concepto suena bien, pero ¿cómo realmente lo vamos a llevar a la práctica? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros vamos a hacer? Entonces, la integración económica va a ser buscar políticas económicas por las cuales se unan los estados. ¿Cómo? Ahí empecemos a pensar. ¿Cómo realmente, cómo en la práctica vamos a lograr estos objetivos? Esa es la cuestión. Entonces, miren, pues cuando hablamos de integración económica vamos a hablar que entre estados firman acuerdos, convenios, tratados, en donde eliminan, por ejemplo, el tema arancelario entre fronteras para generar comercio. Entonces, miren, lo vamos a poner en ejemplos prácticos. Cuando usted es productor de alberja china, por ejemplo, que produce, no sé, en San Marcos, en Zacapa, no sé en qué departamento se dará,
con mayor fuerza. Aquí en Jalapa también se produce. Entonces usted saca, ¿qué? 1 tonelada, 2 toneladas de arveja china, que le llaman. Ahora, hay demanda de este producto en México o en Estados Unidos, pero usted no lo va a enviar ni por avión ni por barco, porque es mucho más caro. Entonces usted lo va a enviar por camiones. Cuando su transporte va a cruzar la frontera hacia México, cuando se evalúe qué producto lleva en el contenedor, pues bueno, le van a imponer una tasa impositiva o un impuesto, vaya a decirlo así. O en Estados Unidos le llaman los taxes, ¿verdad? Un impuesto. Luego, cuando cruce la frontera hacia Estados Unidos, un segundo impuesto por entrar esos productos. Entonces, ¿qué va a pasar con usted, productor? Usted, productor, que pagó trabajadores, que utilizó abono, que pagó fungicidas, producir 1 tonelada de arveja china le costó, vamos a ponerlo en moneda de dólares, $100, bueno, más, digamos, no sé, $10,000 o $1,000, no sé cuánto decir, realmente no tengo idea, pero pongamos un número redondo así, $1,000, vamos a decirlo así, más el pago de impuestos que usted tuvo que hacer en México, que eran $100, más el pago de impuestos que usted tuvo que hacer en la frontera de Estados Unidos. A dar números muy exactos, solo estoy imaginando 100. Estamos hablando que la tonelada de arveja china puesta en el mercado estadounidense, a donde usted la envió, le está costando $1,200, $1,300, $1,500. Vamos a decirlo así. Como consecuencia, cuando usted viene a vender el producto, usted tiene que sacar esos costos más su ganancia. Significa que usted al que le compra le va a poner el producto en $2,000, vamos a decirlo así, la tonelada, $2,000, a números redondos, porque le costó 1,200 ponerlo hasta Estados Unidos y los $600, que es su ganancia, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una integración de carácter económico, se llega a acuerdos donde los estados quitan, cortan, eliminan esos aranceles, esos impuestos fronterizos, de tal suerte que cuando usted, productor, envía su tonelada de arveja china, ya no va a pagar nada en la frontera. Obviamente se va a hacer un chequeo, el papeleo normal. Ahora, lo que genera que la tonelada de arveja china usted la terminaba dando a $2,000 en el mercado, ahora la puede dar a 1,800, 1,700, porque ya redujo costos de llevarla del punto A al punto B. Entonces también el que le compraba, como le sale más barato y quiere vender más, ya no le pide 1 tonelada, le va a pedir 2. Y usted, productor, ya no va a querer sacar una, va a querer sacar 2, 3, 4, 5, 7, 10, porque les resulta un poco más barato y esa capacidad económica le permite producir más. Entonces ahí se vuelve la cadena, ¿va? El comprador vende más, genera más ingresos, el productor produce más, genera más empleos. Ese es el objetivo práctico de la integración económica. Práctico porque utilizamos los acuerdos, los tratados para eliminar esos aranceles y generar que sea más viable, más barato, poder llevar de un punto A a un punto B los productos, y al final la búsqueda es el comercio, ¿verdad, compañeros? Comercio. Y entre más comercio haya, más producción haya, se genera más riqueza y eso al final, en teoría, trae el bien común a todos. Esa es ya en forma directa que el Estado promueve, ¿verdad? No todos los productos, ya vamos a ver cómo va evolucionando el aspecto económico. El segundo era el aspecto social. Al mismo tiempo que se da esta integración de carácter puramente económico, puede darse una integración de carácter social, puesto que dentro de las sociedades en las que nos desenvolvemos, tenemos los mismos objetivos y tenemos características similares. Compartimos socialmente los mismos objetivos
de la realización del bien común, y eso va generando no solo una integración de carácter económico, sino una integración también de carácter social. Compañeros, lo voy a compartir para seguir avanzando. Ok, aquí vemos esto, avancemos un poquito más. Cultural, regional. Lo platicaba esto la vez anterior en la primera clase. Cultural es la relación que mantiene el inmigrante con la población autóctona y los valores y costumbres de la sociedad de acogida, ¿verdad? Así como el dominio del idioma y el conocimiento de la cultura del país de acogida. Regional es un proceso multidimensional cuyas expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda, y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas y comerciales, son también políticas sociales, culturales, ambientales. Muy bien, esta regional es un poco profunda. La cultural implica que no solo estamos hablando de una integración de carácter económica, sino que también se puede permitir, se puede facilitar la inmigración de un país a otro por parte de las personas. Y esto va a generar entonces una integración cultural. Cuando usted se va a vivir a otro país, usted empieza a conocer, a adoptar rasgos de la cultura del país en el que va a estar radicando. Ojo, esto es importante, compañeros, esto es muy importante. Quizá aquí haría yo algunas observaciones prácticas que yo considero que ustedes conocen. Si yo tuviéramos un poquito de interacción y yo le preguntara a cualquiera de mis estudiantes, que ya está viendo que tengo como 200 ahorita enlazados a esta conferencia, les agradezco, alumnos, porque sé que están haciendo un esfuerzo ustedes en los días de descanso, ¿verdad? Están dejando infinidad de actividades, ¿verdad? Pero ahí sí que estamos de la mano, porque yo también estoy aquí con ustedes para tratar de aportar pues un poquito de mis conocimientos. Bien, quería entonces remarcar que si yo les preguntara a ustedes, ¿tienen parientes en Estados Unidos? Muchos de mis estudiantes me dirían que sí. Y ojo, entonces viene un segundo aspecto. Muchos quizá no sé, ¿verdad? No sé las realidades de sus parientes. Yo personalmente tengo parientes en Estados Unidos. Muchas veces nos damos cuenta que no aprenden el idioma inglés, aunque viven en Estados Unidos. Muchos a veces les pueden contar que en sus trabajos la gente habla español y se quedan hablando español, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque la integración cultural es aceptar, reconocer la cultura del país de acogida, irnos integrando, y parte de esa integración es el idioma. Recordemos que resistirnos a veces, quizá en algunos casos como estos que menciono, no nos gusta, no lo queremos aprender, no nos parece, o cualquier cuestión, es resistirnos a esto. Y es delicado porque estamos en un país donde el idioma oficial sería el inglés, por ejemplo. Aquí podemos mencionar unas pequeñas cositas, ¿verdad? Muchas veces también hay otro extremo, es que son de extremo a extremo. Los hijos de parientes nuestros que nacen en Estados Unidos no aprenden a hablar español, solo hablan inglés. Lo cual también es otro error. Porque recuérdense, por ahí se hablaba de que inglés en la calle, español en casa. ¿Por qué, queridos compañeros? Porque ustedes o sus parientes o quien esté allá está facilitándole a esa persona ser bilingüe. Hay que tomar en cuenta eso. Dicen que una persona que habla más de 2 idiomas vale por 2. Pero el punto acá entonces es que la integración generará, debería generar,
¿verdad? Debería generar esa integración también de carácter cultural, por medio de que una persona, un grupo de personas, los estudiantes empiezan a absorber, a respetar los rasgos culturales donde se encuentran. Y regional, en primer término, genera que los estados se unan. Carácter económico, que siempre quizás será el primer paso, ¿verdad? El primer motor para una integración. Pero aparte de la integración de carácter económico, se buscan o se visualizan otros aspectos, como políticas juntos, sociales, culturales, ambientales. Ambos tenemos que cuidar el tema ambiental. Se generan políticas en conjunto. Nosotros hemos escuchado mucho de políticas antidelincuencia, por ejemplo. Entonces nos coordinamos, se coordina el Estado de Guatemala con el Estado de El Salvador, se coordinan las agencias policiales, se coordinan, se pasan información sobre hechos delictivos, sobre bandas delictivas, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos son importantes dentro de lo que es una integración de carácter regional. Muy bien, evolución histórica, siguiente tema de la integración dentro del derecho internacional. Escuelas que le explican. La escuela clásica del derecho internacional indica que su origen se da en la Edad Antigua, como en Egipto, Fenicia, Grecia. La escuela contemporánea, que sería la segunda, indica que el derecho internacional con los estados más surge, ¿verdad? Surgiría con estados más recientes como España, Francia e Inglaterra. Ok. Aquí estamos hablando de que la integración surge a partir del derecho internacional. En la escuela clásica señala que surgió a partir de los primeros estados, ¿verdad? Históricamente, recordemos que los primeros conceptos de estados surgen a raíz de la Edad Antigua, porque el ser humano evolucionó, cuidado con esto. El ser humano pasó de ser un grupo de personas nómades que vivían de un lugar a otro, comían, cazaban, hasta convertirse en una civilización. Cuando hablamos de que existe civilización, hablamos de que existe civilización cuando el grupo humano da un salto de calidad, donde se estratifica, donde no todos vamos a la caza, no todos vamos a la pesca, sino que dentro del grupo se empiezan a hacer estratos sociales, diferencias. Cada quien tiene habilidades, se ubica dentro de grupos, siempre, y ahí es donde surge una clase dominante, los artesanos, los comerciantes, los cazadores, qué sé yo, ¿verdad? Empiezan a dividir y cada persona toma un rol dentro de la sociedad. Entonces esto evoluciona en una civilización y luego esto evoluciona en lo que ya llamamos estados. ¿Por qué? Porque las civilizaciones históricamente también empezaron a tratarse entre sí, ¿verdad? Empezaron a tratarse entre sí, a firmar acuerdos entre sí, comerciales podría ser. Y esto entonces empezó a generar como el origen histórico del derecho internacional y por consiguiente del derecho internacional en materia de integración de unión. Por ahí va el tema de la escuela clásica. Mientras que la escuela contemporánea ubica, no, la integración surgió a partir de estados más modernos, más contemporáneos, como España, Francia, etcétera. Por ahí el Tratado de Tordesillas, que firmó en su momento España con Portugal, los reinos, donde se dividían el mundo, ¿verdad? Algo gracioso, ellos hicieron una división de la influencia portuguesa y la influencia española. Y a partir de ese tratado fue que
Portugal iba a explorar hacia el África, Cabo Verde y toda esa parte por ahí, y España le quedaba de las Islas Canarias hacia el otro lado, hacia el océano. Y fue en base a ese tratado que, como le quedaban las Islas Canarias hacia el océano, Cristóbal Colón se lanzó al océano y nos vino a descubrir. Qué fuerte, ¿no? Los portugueses pensaron que al haber firmado ese tratado de la forma en que lo firmaron, se quedaron con la parte más grande del pastel, y resultó ser que los españoles descubrieron un continente entero. Había dado vueltas, ¿verdad? Pero esos acuerdos, ¿sí?, ubican a la escuela contemporánea como los acuerdos que están generando derecho internacional porque fueron firmados entre estados más contemporáneos, donde se ponían de acuerdo sobre determinado tema, ¿verdad? Entonces ahí hablamos un poquito de integración, un poquito de derecho internacional. Muy bien. Formación de los estados. Nosotros no podemos hablar del derecho internacional sin hablar de cómo surgen los estados. El derecho internacional parte de la desintegración del Sacro Imperio Romano, con el cual surgen diferentes unidades o naciones, como Gran Bretaña, los ducados, principados, lo cual coincidió con el avance tecnológico en materia de navegación, permitiendo nuevos descubrimientos territoriales, así como el comercio ya podía considerarse internacional, con lo cual surgieron los primeros conceptos de estados. Miren, compañeros, aquí hablamos un poquito de evolución histórica, ¿verdad? Recordemos que en la Edad Antigua las grandes civilizaciones, que aunque la escuela clásica le da un poquito de auge por ahí, una de las grandes civilizaciones antiguas es la civilización romana, todos sabemos, hemos escuchado. De hecho, ¿verdad? Parte de la normativa de lo que creó la civilización romana nos sirve a nosotros, o nos sirvió como inspiración en el derecho actual de Guatemala y de otros estados. Cuando el Imperio Romano y la última parte del Sacro Imperio Romano cae, entonces ya desaparece este concepto en Europa y surgen entonces a partir de ahí nuevos principados, ducados y estados. Además, la evolución histórica ya había avanzado. También existía comercio de carácter internacional porque los proveedores europeos vendían productos en Asia y Asia le vendía productos a Europa. Entonces eso ya se podía considerar como un comercio. Y fue ahí donde surgieron los primeros estados, países. Ya no se dejaron de ver como que siempre el concepto de imperio continuó, ¿verdad? Pero se empezó a adoptar una identidad diferente, una identidad ya de Estado. Ahora, aquí quiero eventos que aportaron el desarrollo de los estados. Ok. Aquí seguimos en un aspecto de evolución histórica que generaron grandes conceptos en los estados. Tenemos dos. La Revolución Francesa. Es un movimiento revolucionario que derrocó la monarquía francesa en 1792 y que generó una monarquía constitucional y en su momento la República Francesa, primera en Europa, dejando como gran aporte la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me quiero detener un poco. Un primer evento que generó grandes cambios históricos en conceptualización de estados es la Revolución Francesa, 1793. Para este tiempo en Francia existía una monarquía, reyes, vaya, era el concepto monárquico. Pero los reyes vivían para sí. O sea, ellos vivían en palacios, en castillos, y toda la gente común, los plebeyos, su única función era trabajar y del producto de su trabajo se remitía a la corona.
impuestos, y ellos vivían y sobrevivían en la miseria. Entonces, un momento determinado que la gente se cansó, se hartó, generó un movimiento de carácter violento para deponer, para derrocar a la monarquía. Obviamente violento porque la monarquía, el ejército le servía, la apoyaba y bueno, tenía sus seguidores que vivían de ella, entonces la iban a defender. La revolución tuvo éxito, se depusieron a los monarcas, luego entró, como lo leímos ahí, otro periodo de monarquía ahí más republicana, con ciertos aspectos obtenidos de la revolución, hasta que por fin decidieron quitar a este grupo de personas que eran como transitorias. Se creó por primera vez la República Francesa. El concepto de república. ¿Por qué es un evento histórico tan trascendental, compañeros? Porque la República creó la Constitución de la Revolución Francesa. Hasta entonces era un concepto nuevo. Y esta cuestión, esta Constitución de creación de la Revolución Francesa nos aporta los derechos del hombre y del ciudadano. Ojo, esto es sumamente importante. Porque cuando se dio la Revolución Francesa, se hablaba la monarquía, todo el grupo de poder decía que eran, aquí viene el famoso dicho que yo sé que han oído, el de sangre azul. ¿Por qué de sangre azul? Porque ellos eran diferentes, eran la monarquía, eran los gobernantes, eran superiores al plebeyo que era de sangre roja, ellos eran de sangre azul. Cuando se da la revolución, cuando la gente común toma armas y se rebela contra los monarcas, parte del símbolo de la revolución, se ponían una banda aquí en el brazo de color rojo, a simbolizar su sangre. Pero bien, derrocada la monarquía, que por cierto aquí se inventó la famosa guillotina, ¿verdad? Aquella cuchilla que uno ha visto, que le cortan la cabeza así, terminaron eliminando a los monarcas. Crearon la Constitución de la Revolución Francesa. Esta Constitución generó por primera vez los aportes, donde eliminaron eso de decir sangre azul y sangre roja, y por primera vez dijeron todos los seres humanos son iguales en derechos y libertades. Para nosotros hoy en día eso es algo normal, pero en esta época no. La Revolución Francesa fue la primera que da esos enunciados. Esos son los enunciados, porque querían eliminar esa distinción de decir hay sangre azul y sangre roja. Entonces, no, todos los seres humanos son iguales ante el Estado, ante la ley, somos lo mismo. Pero lo importante es que es primera vez que se decía, no se había dicho nunca antes y no se había plasmado en un documento como la Constitución. Por eso es que este momento histórico es de trascendencia, porque a partir de esa Constitución de la Revolución Francesa, muchos otros países y estados adoptaron parte de esos enunciados, parte de sus pronunciamientos, y el tema constitucional en favor de los demás estados. Entonces, por eso este evento histórico es tan trascendental. Vayamos adelante. Un segundo evento, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo colocamos ambas juntas, aunque por supuesto ocurrieron en momentos históricos diferentes. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Son conflictos armados que involucraron a países de Europa en su inicio y luego a distintas naciones del mundo, las cuales marcaron el derecho internacional, que al concluir de la Segunda Guerra Mundial se estableció la Organización de Naciones Unidas, un órgano internacional que vela por la relación entre los países o los estados. Ok, vamos ahora a hablar un poquito de lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque son relevantes.
Cuando se dio la Primera Guerra Mundial, había muchos estados en Europa vivían bajo las monarquías. Francia ya no, de hecho, ya la Revolución Francesa había ocurrido, pero en Inglaterra había una monarquía, Jorge V. En Rusia estaba el zar Nicolás II, y así estaba el Imperio Austrohúngaro. Alemania gobernaba el Kaiser Guillermo II. El Kaiser era decir Kaiser era la versión de decir pues un rey, ¿verdad? Entonces había muchas monarquías. Si históricamente ustedes analizan, la Primera Guerra Mundial surgió por el asesinato del archiduque de Austria en Sarajevo, lo que sería Bosnia-Herzegovina hoy. Y ese asesinato del archiduque generó que el Imperio Austrohúngaro amenazara a los serbios con que iban a invadir una investigación. Los serbios, que eran aliados de Rusia, Rusia amenazó al Imperio Austrohúngaro que no entrara en Serbia o ellos le iban a declarar la guerra. Alemania, que era amiga del Imperio Austrohúngaro, amenazó a Rusia. Fue un efecto dominó. Todos se amenazaron entre todos. Inglaterra amenazó a Alemania, Francia amenazó a Alemania y estalló la Primera Guerra Mundial. Partiendo, eso es bien interesante, el asesinato de una persona. Imagínense ustedes el asesinato de un archiduque. Bueno, no quiero entrar tanto a profundidad en la Primera Guerra Mundial, me interesa más la Segunda. La Primera Guerra Mundial concluye, se forman dos bandos, ¿verdad? Las potencias centrales, la conformó Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Turquía, y las potencias aliadas, que en su momento lo conformó Rusia, Gran Bretaña, Francia y en su momento también Estados Unidos. Al terminar la Primera Guerra Mundial hubieron muchísimos cambios porque muchas monarquías cayeron. El Imperio Austrohúngaro se despedazó. El Kaiser Guillermo ya no siguió siendo Kaiser y Alemania se volvió una república. En Rusia surgió la famosa Revolución Rusa que derrocó al zar Nicolás II y generó que se convirtiera al socialismo gracias a Lenin, el famoso padre del comunismo socialismo, y que entrara el socialismo a Rusia, histórico, ¿verdad? Que nosotros hemos oído mucho de ese tema. Y bueno, posteriormente se creó al final de la guerra lo que se llamó la Liga de las Naciones, que era un foro internacional donde los miembros del mundo de cada país podían mandar representantes para, en vez de pelear, si tuvieran discrepancias, dialogaran y buscaran soluciones. La Liga de las Naciones no funcionó, puesto que para el 1933 Alemania, la crisis económica que vivía todo el mundo, estaba destruida y surge este famoso líder carismático, como lo es Adolfo Hitler, quien propugnó la superioridad de la raza alemana, la raza aria y una serie de mentiras. Era un gran orador, por cierto, tenía mucha capacidad de hablar en público y enamoró millones de personas. Y no quiero, el tiempo se nos va, pero generó pues, ¿verdad? Alemania volviera a tener fuerza militar poderosa. Generó allá el 1 de septiembre de 1939 lo que se iniciaría con la invasión del país de Polonia, la Segunda Guerra Mundial. Otra vez surgen dos bandos, el bando de las potencias del eje que se conoció, eran Alemania, Italia y Japón, y el bando de las potencias aliadas, que era Inglaterra, Francia, Rusia nuevamente y Estados Unidos. En su momento Francia fue derrotada por las potencias del eje y posteriormente al final las potencias aliadas derrotan a Alemania, ¿verdad? Allá entre abril y mayo de 1945 se firma la paz y para agosto se firma con Japón. Surgen muchas situaciones porque esta guerra generó por primera vez también la creación de la famosa bomba atómica. Al terminar la guerra se crea lo que se conoce como el órgano internacional de las Naciones Unidas. Un nuevo foro internacional, un nuevo órgano internacional donde todos los países del mundo tienen representación y donde si hay conflictos entre países, en vez de acudir a las armas y irnos a la guerra, tenemos que discutirlo, hablarlo, ofrecer pruebas, qué sé yo. Y así al final del día llegar a acuerdos para evitar la guerra. El principal función de las Naciones Unidas es evitar guerras, evitar conflictos, el derramamiento de sangre. Ojo, por ahí, recuerden que la Segunda Guerra Mundial, según números, dejó alrededor de 50 millones de muertos entre civiles y militares.
En la Segunda Guerra Mundial se dio lo que se conoció como la Shoah, el holocausto, ¿verdad? El asesinato sistemático, genocida por parte de Alemania del pueblo judío, ¿verdad? Todas esas barbaridades. Entonces, las Naciones Unidas pretenden evitar que esto vuelva a surgir y bueno, no hemos tenido una tercera guerra mundial, gracias a Dios, diría yo, ¿verdad? Muy bien, avancemos un poquito más, compañeros. Espero que quede un poquito claro. Hoy no está claro de carácter histórico, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial, entonces nos aporta el derecho internacional el surgimiento de las Naciones Unidas, que ya ahora les dejo claro para qué sirve, ¿verdad? Donde Guatemala tiene su representación, donde muchas veces van nuestros dignatarios, nuestros mandatarios a hablar ciertas cosas y no sé si hablan bien o mal, ¿verdad? Habría que pensarlo, pero se supone que sus discursos son a nivel internacional frente a representantes de todo el mundo, lo cual es muy interesante. Derecho nacional y derecho internacional. Para su estudio se enfoca doctrinariamente desde las dos escuelas, dualista y monista, ¿verdad? Ojo, entonces, en el derecho nacional e internacional, los estudiosos, los juristas, hay quienes separan que el derecho internacional y sus normativas son unas y el derecho nacional son otras. Y hay otros que no lo separan y que dicen que las normas del derecho internacional pueden estar o enfocarse dentro de las mismas normas del derecho nacional. Aquí entonces tenemos las escuelas que lo estudian, escuela dualista. Indica que el derecho interno y el derecho externo son distintos, ya que tienen fuentes, normas diferentes. La escuela monista señala que ambos derechos coexisten entre sí en armonía. Y en caso de divergencia se debe preferir el derecho interno. Esto, compañeros, enfocado desde el punto de vista de estudio, desde el punto de vista de análisis, ¿verdad? En el cual vamos a decir que, primero, la escuela dualista dice que hay normas, principios en el derecho interno, nuestras normas que regulan el devenir del Estado y sus integrantes a nivel interno del país, y hay otras normas que van a regular todo el devenir del Estado a nivel internacional y que están separadas. Mientras que la escuela monista va a señalar, no, que ambos derechos son parte de, si quieren decir ustedes, de un todo, ¿verdad? Son parte de un todo y que ambas normas coexisten y que se deben respetar. Si en caso de divergencia se debe preferir el derecho interno. Cuidado ahí, compañeros. Si quieren, me meto un poquito aquí a problemas con esto. Me meto un poquito a problemas con ustedes con esto. Lástima que quiero tener un poquito de interacción. Nos metemos a problemas. El tema sonado del momento ahorita, y yo quiero que empiecen a pensar. ¿Cuál es el tema ahorita muy fuerte? Se está hablando en nuestro país. Razón de un homicidio que ocurrió hace poquitos días. Ahorita que todos me contestaron, ahorita le diré, compañero, usted, ¿no? ¿Cuál es el tema que está fuerte ahorita? Piensen, compañeros, yo sé que ya varios lo tienen. La muerte de esta menor de edad, Sharon, ¿verdad? Ha reabierto el debate de la pena de muerte. Metámonos a problemas, analicemos un poquito rápidamente. ¿La pena de muerte existe dentro de la normativa nacional? Sí, compañeros. En casos, por ejemplo, de secuestro, se puede aplicar la pena de muerte. En casos de homicidios, violación que genere muerte, si hay una violación y producto de la violación se muere la persona y si era menor de edad, puede haber pena de muerte. Nuestra normativa lo recoge, no está derogado. No está derogado. Teoría está vigente. Ahora, aquí vienen los problemas. ¿Por qué no se aplica? Esa es la pregunta que ustedes están haciendo en este momento.
Recuérdense que como el Estado de Guatemala vive en este mundo que hablamos la vez anterior de la globalización y ha firmado acuerdos, tratados, convenios, por ahí surge el famoso Pacto de San José. Ya no sé si me imagino las noticias lo han escuchado. Es un pacto que se firmó en San José, Costa Rica, donde se va a respetar la vida, la integridad, etcétera, etcétera. Y el Estado de Guatemala es firmante. En pocas palabras, el Pacto de San José nos prohíbe aplicar pena de muerte, compañeros. Entonces, tema de discusión, tema de tomarnos un cafecito y discutirlo profundamente, ¿verdad? ¿Es viable que se pueda dar la pena de muerte o no? Por ejemplo, lo que dice la escuela, si hay divergencia entre norma internacional y nacional, debería preferir la nacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Si Guatemala intenta aplicar la pena de muerte, habría una presión internacional para que no lo haga. De repente, estados internacionales, voy a dar un ejemplo, Estados Unidos nos diría no la apliquen. Y es una ironía porque en Estados Unidos sí se aplica la pena de muerte. Entonces, cuando nuestro presidente lanza el dardo y dice que el Congreso analice o no, yo no me gusta meterme a temas políticos, pero voy a dar mi opinión. Es un mensaje quizá para quedar un poquito bien con el pueblo, para que la gente crea, él propugna por la pena de muerte. Sabe perfectamente que el Pacto San José impide. Mejor debería decir no al Congreso, sino debería decir a su Ministerio de Relaciones Exteriores que reevalúe el Pacto San José y que se salga de ese pacto. Saliendo del Pacto San José, nadie tiene que hacer nada, la pena de muerte está vigente. ¿Por qué no dijo por ese lado? Suena bonito que él diga, señores del Congreso, cuestión, ¿verdad? Pero no es real. Entonces, es un discurso por ahí. No quiero, insisto, profundizar. Lo estamos comentando, pero siento que es atinado a lo que estamos hablando. La escuela, regresamos a la diapositiva, estamos ya a terminar, queridos alumnos. Monista nos dice que ambos derechos coexisten y en caso de divergencia, contradicción, pleito entre ellos, preferimos el derecho interno. En teoría deberíamos preferir en este caso nuestro derecho. Gracias por su atención, queridos estudiantes. Estamos cumpliendo la hora, las y 45, las y 46. Estoy terminando, queridos alumnos. Preguntas que quedan. Explique la integración económica. Segunda pregunta, ¿en qué consistió la Revolución Francesa? Lo hablé hondamente. ¿Qué fue la Liga? La Liga de las Naciones, no las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones. ¿Cómo surgieron los estados? Un aspecto histórico. Y explique la escuela clásica del surgimiento de los estados en el derecho internacional. ¿Qué dice la escuela clásica de en qué momento surgieron los estados en el derecho internacional? Queridos alumnos, se cumple la hora. Gracias por haber estado con su servidor hasta este momento. Les animo a seguir adelante. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Saludos a todos. Y de repente algún día nos tomaremos un cafecito y discutiremos estos temas que son de relevancia nacional, ¿verdad? Los estoy viendo en una próxima clase. Saludos, bendiciones y un muy buen fin de semana.